Historia que lo cambian todo. Son como una bisagra, donde el destino de una guerra entera puede girar por completo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, la segunda batalla de El Alamein, un enfrentamiento que, de verdad, le dio un vuelco total a la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. A ver, ubiquémonos a mediados de 1942. Esta delgadita línea en el desierto de Egipto era, literalmente, lo único que se interponía entre las fuerzas del eje del legendario Erwin Rommel y la victoria total en la zona. Si caían, se perdía Egipto, el canal de Suez y sobre todo el acceso al petróleo de Oriente Medio. O sea, el futuro del Imperio Británico pendía de un hilo. Para entender bien lo que pasó, vamos a dividir esta historia en 5 partes. Primero, la situación desesperada. Luego, el cambio de estrategia que lo alteró todo. Después, nos meteremos de lleno a la batalla. Veremos el momento exacto en que todo cambió y al final, las consecuencias que tuvo esto para el resto de la guerra. Muy bien, entremos en materia. Verano de 1942. Para los aliados en el norte de África, la situación era, pues, catastrófica. No hay otra palabra. La moral estaba por los suelos y la derrota no solo parecía posible, sino casi un hecho. Y en el centro de toda esta pesadilla estaba un solo hombre, Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto. Su fama de invencible era casi una leyenda. Con su temible Panzerarmee África, la fuerza blindada alemana italiana había hecho retroceder a los británicos cientos de kilómetros. Ya estaba, como quien dice, tocando la puerta de Alejandría. Y esto que vemos aquí es el reflejo del pánico total que se vivía. No era solo una crisis militar, no. Era un colapso de confianza. Imaginen, en el Cairo quemaban documentos secretos en lo que se conoció como el miércoles de ceniza. La flota del Mediterráneo tuvo que abandonar su base principal. Y Mussolini estaba tan seguro de ganar que ya tenía listo el caballo blanco para su desfile triunfal en el Cairo. El riesgo era enorme. Pero justo en el peor momento, cuando todo parecía perdido, las cosas empezaron a moverse. Los aliados tomaron un par de decisiones clave que no solo frenaron la catástrofe, sino que cambiaron por completo las reglas del juego en el desierto. El primer gran cambio fue de liderazgo. Llegó Bernard Monty Montgomery, un tipo que impuso una disciplina de hierro. Pero claro, un general, por muy bueno que sea, necesita con qué pelear. Y vaya que le llegaron herramientas, un chorro de material nuevo, especialmente los tanques M4 Sherman de Estados Unidos. Por primera vez, los británicos iban a tener una máquina para pelearle de tú a tú a los Panzers alemanes. Y aquí, ojo, porque este es el punto que lo cambia todo. Montgomery tomó una decisión radical. Dijo, a ver, ¿para qué intentamos ser más astutos que Rommel en su propio juego? Ya perdimos varias veces. Así que en lugar de jugar a las maniobras elegantes, decidió no jugar ese juego. La nueva estrategia era simple y brutal. Usar su ventaja numérica para convertir la batalla en una trituradora. No se trataba de ser más listos, sino de ser mucho, pero mucho más fuertes. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Los números son apabullantes. Casi el doble de tanques, más del doble de aviones. Montgomery no iba a dejar nada a la suerte. Su plan era sencillo, usar todo este peso industrial para aplastar al Afrika Korps, poco a poco, pero sin descanso. Y así, llegamos a la noche del 23 de octubre de 1942. Lo que se desató no fue una batalla rápida, para nada. Fue una carnicería agotadora de 12 días. Una pelea metódica, brutal y muy, muy larga. La batalla arrancó con la Operación Lightfoot. Hay que tratar de imaginar la escala de esto. Más de 1000 cañones aliados disparando al mismo tiempo, iluminando la noche en el desierto. El ruido era tan brutal que se podía escuchar en Alejandría, a 100 kilómetros de distancia. Era, básicamente, un martillo de acero diseñado para hacer polvo las defensas y la moral del eje. Como se ve aquí, la ofensiva no fue un solo golpe. Fue una serie de ataques planeados. Cada fase, desde los primeros contraataques donde el eje se desangró hasta la operación Supercharge, estaba pensada para desgastar al enemigo, para obligarlo a usar sus pocas reservas y al final romper sus líneas. Fue una trituradora lenta y sangrienta, paso a paso. Pero en medio de todo este caos de acero, no podemos olvidar el factor humano. Esto no fue solo una guerra de máquinas. Unidades como los paracaidistas italianos de la división Folgore pelearon con una tenacidad increíble, llegando a usar bombas Molotov contra los tanques aliados. Fue un combate cuerpo a cuerpo, durísimo, que demuestra que la voluntad de luchar era inmensa en los dos bandos. Con el pasar de los días y el golpeteo sin fin de los aliados, el resultado se iba haciendo cada vez más evidente, sobre todo para quienes lo estaban sufriendo en carne propia: el alto mando del eje. Estas son las palabras del mismísimo Rommel. Para el 3 de noviembre, el legendario zorro del desierto,
El genio de la guerra de movimiento se rinde a la cruda realidad. Ya no importaban las tácticas ni la genialidad. Era una simple cuestión de números. Su ejército estaba siendo literalmente aniquilado. Y para colmo de males, llegó una orden directa de Berlín. Hitler, totalmente desconectado de la realidad del frente, le prohibió a Rommel retirarse. Así, una orden de victoria o muerte. Militarmente era una locura. Y selló el destino del Afrika Korps. Forzó a los soldados a quedarse en una posición que ya no podían defender, lo que causó pérdidas todavía mayores. Para Rommel, este fue el momento en que se dio cuenta de que su líder en Berlín era un irracional. La batalla terminó el 4 de noviembre con la victoria aliada. Pero ¿cuál fue el verdadero impacto de todo esto? Vaya que resonó mucho más allá del desierto. Es que el Alamein no fue solo ganar una batalla, fue una victoria estratégica clave. Churchill lo dijo mejor que nadie. Esto no es el final, ni siquiera es el principio del fin, pero es, quizá, el fin del principio. Esta victoria acabó para siempre con los sueños del eje en África, levantó la moral aliada en todo el mundo y, junto con Stalingrado y Guadalcanal, marcó el momento en que la marea de la Segunda Guerra Mundial empezó a cambiar para siempre. Pero claro, una victoria así tuvo un costo humano terrible. Este número, 4.200, son solo los soldados alemanes enterrados en el cementerio militar del Alamein, un recordatorio muy duro de que cada punto de inflexión en la historia se paga con miles de vidas. Al final, creo que la gran lección de El Alamein es esta. La genialidad táctica de un comandante como Rommel no pudo hacer nada contra un enemigo con una capacidad industrial y logística muy, muy superior. Demostró que la guerra moderna, en el fondo, es una guerra de fábricas, de líneas de suministro y de recursos. Y eso nos deja con una pregunta interesante para pensar. En una pelea donde la ventaja material era tan clara, ¿qué tanto del resultado fue por la estrategia en el campo de batalla y qué tanto fue simplemente una consecuencia inevitable de la economía y la industria que estaban detrás de cada ejército?